interpretación constitucional. De entre todas las definiciones que los autores dan en este tema, la mayoría coincide en que es un proceso fundamental en el ámbito del derecho constitucional con el objetivo de aclarar el sentido y alcance de las normas constitucionales. Todo esto va más allá de una simple lectura literal de la Constitución hasta un análisis profundo de su contenido, contexto y finalidad. En el contexto ecuatoriano, el fin de esta es aplicarlas a situaciones concretas para resolver conflictos normativos. Esta tarea principalmente es realizada por la Corte Constitucional, reconocido así en el artículo 429 de la actual Carta Magna. En cuanto a los tipos, se puede decir que son racional, que busca descubrir el significado persistente de una disposición sin crear un nuevo sentido, y volitiva, en la cual el intérprete construye el significado de una disposición que no tiene un sentido claro preestablecido. En cuanto a su evolución, se basa en un antes y en un después de la Constitución del 2008. Antes tiene un enfoque legalista tradicional y después de esta da un giro interpretativo significativo, la cual comienza a aplicarse de una manera más frecuente y sistemática. Y esta metodología es lo que permite a la Corte Constitucional asumir un papel más activo en la protección de los derechos en la configuración del ordenamiento jurídico. En cuanto a los métodos de interpretación, hay que aclarar que estos no son excluyentes entre sí y se aplican de una manera combinada dependiendo de las necesidades del caso en concreto. Estas están reconocidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y son la interpretación literal o gramatical, la sistemática, la teleológica, la histórica, la evolutiva, la ponderación, la conforme y la prohomina. Aparte de estos métodos, hay autores que hablan del método tópico de interpretación constitucional, el cual está caracterizado por ser una interpretación de límites, establecer interpretaciones definitivas o absolutas, sino que se centra en determinar si una determinada interpretación o aplicación de la ley se mantiene dentro de los márgenes establecidos por la Constitución. Otros son los métodos específicos de interpretación constitucional, el cual analiza métodos como la ponderación, el test de proporcionalidad y la interpretación evolutiva, permitiendo así adaptar a la Constitución a los cambios y realidades sociales sin perder su esencia normativa. Otros son los métodos comparados de interpretación constitucional, los cuales permiten adaptar soluciones exitosas de otros contextos a la realidad constitucional ecuatoriana. En este caso en específico se observa la gran influencia que tiene Colombia y España. Uno de los intérpretes son los jueces, en la que su labor va más allá de la aplicación mecánica de normas, sino que se requiere una comprensión profunda del texto constitucional en su contexto. Hay que recordar que esta acción tiene límites y la interpretación judicial busca evitar los activismos excesivos, manteniendo un equilibrio entre la necesaria evolución del derecho y el respeto a la voluntad del constituyente. En cuanto a los intérpretes, el máximo intérprete es la Corte Constitucional, la cual tiene la responsabilidad de desarrollar una doctrina constitucional que dinamice el sistema de fuentes del derecho. La interpretación constitucional frente a los cambios normativos analiza que la Corte Constitucional no está obligada a decidir con los parámetros de la Constitución anterior, lo cual implica una constante actualización de criterios interpretativos para responder a nuevas realidades. Los límites de esta interpretación constitucional advierten sobre la necesidad de evitar que la Corte Constitucional invada competencias de otros poderes del Estado, lo cual implica un delicado equilibrio entre la función interpretativa y el respeto a la separación de poderes. El impacto de la interpretación en la cultura jurídica está marcada en las decisiones interpretativas de la Corte Constitucional, la cual señala que esas decisiones influyen de forma directa sobre una guía para casos análogos. Este impacto se refleja en la práctica de los operadores jurídicos, en la enseñanza del derecho y en la comprensión general de la Constitución por parte de la sociedad.
¿Qué concluir de todo esto? Es que básicamente en Ecuador la interpretación constitucional se ha desarrollado como un proceso dinámico y está en constante evolución. Los desafíos futuros radican en continuar mejorando sus enfoques interpretativos para responder a las nuevas realidades sociales y jurídicas, manteniendo el norte de la protección efectiva de los derechos y la supremacía constitucional. También se puede concluir que se observa una mayor rigurosidad en la argumentación y fundamentación de las sentencias constitucionales, lo cual contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y la legitimidad de las decisiones de la Corte.